Y ahora sí. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? El Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos, a través del arquitecto Juan Carlos Machinena, les da la más cordial bienvenida a estos mesas de diálogos virtuales que en este día estará a cargo de nuestro amigo, el doctor Armando Hernández Suberbiel, que es el secretario académico del Colegio de San Luis. El doctor Hernández Suberbiel es un gran historiador, es un investigador en historia, cuenta con algunos títulos y por lo tanto les pedimos a todos ustedes su atención. Doctor, quedamos con usted. Muchas gracias por todo y nuestro agradecimiento al doctor de parte del arquitecto Machinena, que pide que lo disculpe ya que se encuentra ahorita en este momento en un evento en representación de nuestro señor gobernador, licenciado Gallardo. Muchas gracias. Los dejo con el doctor Hernández Suberbiel. Adelante, doctor. Sí, gracias, buenas tardes a todas, a todos. Agradecer inicialmente la invitación, la cordial invitación que hace el arquitecto Juan Carlos Machinena, un amigo, por supuesto, el respaldo que tiene del licenciado Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de nuestro estado, y que, bueno, pues formulan estos espacios para que podamos compartir, discutir, dialogar acerca del patrimonio. Y en esta ocasión, bueno, pues me invitaron a hablar de un espacio que, bueno, debo decirlo, tengo un especial afecto, un especial cariño hacia el Palacio de Gobierno del estado de San Luis Potosí. Debo decir que yo soy oriundo de esta ciudad y el afecto viene desde diferentes vertientes, pero la principal sin duda es el hecho de que el tema del Palacio de Gobierno se convirtió en lo que a la postre sería mi tesis doctoral, que a su vez se convertiría en uno de mis libros, ¿no? Un libro que lleva por título Un rostro de piedra para el poder, las nuevas casas reales de San Luis Potosí. Y bueno, en el marco de esta serie de diálogos, de conferencias que se preparan desde el Consejo, pues es que tomé la invitación con mucho interés, porque justamente este año, 2023, se cumplen 225 años de lo que fue el inicio de la construcción del Palacio de Gobierno, de lo que hoy es nuestro Palacio de Gobierno. Y esos 225 años, pues me parece que es una fecha fundamental. Voy a empezar a compartir pantalla, si ustedes me lo permiten. Es una fecha fundamental porque pues marca ya una edad importante, significativa, simbólica históricamente, y que nos está tocando pues presenciar en este 2023, y que vale la pena por tanto pues recordar. Voy a tratar de ser muy ágil en la presentación. Es una presentación larga. Voy a tratar de ser muy ágil porque lo que me interesa rescatar es lo siguiente, y casi que comienzo por lo sustantivo, por lo fundamental de este espacio. El Palacio de Gobierno nace bajo el mandato, lo veremos enseguida, del gobierno virreinal, por una orden ejecutiva del visitador José de Gálvez Gallardo, allá por 1767,
Y la historia de este recinto nos va a ir llevando por una serie de circunstancias y de condiciones económicas, sociales, políticas, que conformarán una historia muy interesante, porque al final aquel edificio que comenzaría en 1798 su construcción propiamente el 10 de febrero de 1798, va a ser la última, realmente la última gran obra de arquitectura civil impulsada por el virreinato de la Nueva España. Pero con tan mala suerte para el gobierno virreinal, que se atraviesa lo que ya todo el mundo conoce, y se terminará convirtiendo en el Palacio de Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Es decir, es un edificio que comienza, que se concibe en el gobierno virreinal, pero que no va a terminar funcionando para lo que fue diseñado y para lo que fue pensado, que era la sede de gobierno, sino hasta el México independiente. Entonces, imagínense ustedes la importancia mayúscula que tiene este recinto, porque prácticamente va a ser el depositario inmediato, ese espacio, ese recinto, el depositario inmediato de la construcción o del inicio de la construcción de una identidad del mexicano, pero como mexicano libre, mexicano independiente de lo que hasta ese momento, hasta 1821, pues había sido un territorio más de las posesiones ultramarinas de la corona hispánica. Entonces, estamos frente a una construcción que tiene una historia bien interesante tras de sí, pero que sobre todo viene a constituirse en ese primer elemento, en ese primer hito arquitectónico relacionado directamente con el poder del México independiente. Ya eso como tal, pues lo hace una de las construcciones más importantes y que debería de ser más emblemáticas, no solamente en San Luis Potosí, sino a nivel de nuestro país, porque, bueno, pues son pocas realmente las edificaciones que tienen estas características de haber sido concebidas en el gobierno virreinal, no haberse ocupado jamás como sede del gobierno virreinal que lo concibió y haberse ocupado por primera vez bajo el gobierno independiente de nuestro país. Con eso, bueno, pues ya nosotros podemos empezar a ir enfilando el derrotero, el tenor de esta charla. Decía yo que el Palacio de Gobierno comienza siendo unas casas reales. ¿Pero qué eran las casas reales? Las casas reales eran el espacio donde en cualquier fundación durante la dominación española de nuestro territorio y en cualquier posesión de la corona española en sí, cualquier fundación iba acompañada del establecimiento de un espacio donde se estableciera el gobierno, pero tenían un sentido más complejo, porque no nada más era la sede donde estaba el gobernante de una villa, de un pueblo, de una ciudad, no, sino que tenía un sentido simbólico importante, y por eso el nombre de casas reales. Cada fundación tenía su casa real, pero esa casa real no era otra cosa más que la sede del rey. Por eso son casas reales. El rey tenía una casa en cada lugar donde se fundaran bajo su dominio y bajo su tutela como monarca. Entonces, bueno, pues encontramos que hay casas reales, que hay cajas reales, etcétera. Es decir, son del rey, las casas del rey. Por supuesto, el rey no iba a visitar de ninguna manera, ni siquiera en la propia península, aquellas villas, pueblos, incluso ciudades, no, de ninguna manera, pero
de suyo tenía una posesión en términos simbólicos que representaba a su vez y daba legitimidad a quien las ocupara, en tanto que eran encargados de el control del gobierno, la administración, la impartición de justicia en su nombre, es decir, en nombre del rey. Por eso es importante tener nosotros en cuenta esto. Ahora bien, el Palacio de Gobierno no se puede entender, la historia del Palacio de Gobierno no se puede entender sin la historia misma de lo que sería a la postre el Palacio Municipal de San Luis Potosí, las antiguas casas reales. Y las antiguas casas reales, y tengo que remitirme a ello para ir entendiendo, se encontraban más o menos, déjenme ver si aquí hay algún puntero. Las casas reales, sí se ve el puntero, perdón, en la presentación. Si alguien me pudiera indicar. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Para quienes conozcan San Luis Potosí, si todos son, nos están acompañando de San Luis Potosí, pues estarán perfectamente ubicados. Esta es la Plaza de Armas, la actual Plaza de Armas. Esta es la actual catedral, en su momento parroquia. Y este edificio que ven aquí, esta arcada, pues eran las antiguas casas reales, donde hoy en día está el edificio de Palacio Municipal, de la Casa de Cultura Municipal, y que, bueno, pues ese edificio de ninguna manera corresponde con aquel antiguo edificio de las casas reales, sino que forma parte de una estructura arquitectónica ya del siglo XIX que nada tiene que ver con el antiguo edificio. De hecho, de forma muy particular, ustedes ven en esta imagen, bueno, pues lo que eran esas casas, antiguas casas reales. Unas casas reales que estaban ubicadas en la manzana oriente de la Plaza de Armas, con respecto de la Plaza de Armas, pero que era un edificio que estaba constituido de material muy, vamos a decirlo, deleznable, es decir, de adobe, de techumbres de bajareque, viguería, y lo único que tenían de piedra era esa arcada que ustedes pueden ver ahí. Es bien curioso que en una ciudad, bueno, en un pueblo más bien, porque en 1592 se funda el pueblo de españoles de San Luis Potosí, y tiene esa dignidad, la de pueblo. Pues en un pueblo minero con una riqueza tan importante, no se esté realmente levantando un edificio con la dignidad material que unas casas reales, que insisto, simbólicamente estamos hablando de la sede del rey en San Luis Potosí, pues esa dignidad no se ve en ningún momento representada en lo material en aquel edificio. Pero no es exclusivo de San Luis Potosí. Me he encontrado que para el caso de Zacatecas, de Durango, de Guanajuato, incluso las casas reales, sobre todo finales del siglo XVI y a lo largo del XVII, son edificios muy, muy endebles, muy débiles estructuralmente hablando. Y eso que en las casas reales conviven varios elementos espaciales muy interesantes. Por supuesto está la sede del gobierno, está la sede de la escribanía pública y también está la cárcel. Y en algunas ocasiones hasta la alhóndiga. Imagínense que tienen esas 4 dependencias de gobierno, de control, de justicia, y que, bueno, pues no están acompañadas de una arquitectura adecuada. El caso de San Luis Potosí a mí me parece todavía más paradigmático en ese sentido, porque los mineros están apostando a levantar una parroquia impresionante para su momento, y junto a por supuesto, este edificio que está representado en la imagen no corresponde tampoco con la parroquia original de 1596,
pero bueno, pues podemos decir que era una parroquia en toda forma, de piedra, calicanto, etcétera. En cambio, las casas reales no tienen esa dignidad material. Y esto va a ser así desde que se funda el pueblo en 1592, no va a cambiar en 1656 cuando ya se formaliza la título de ciudad. Ni siquiera el contar con título de ciudad hace que se cambie el edificio. Es un edificio realmente con muchos problemas. Imagínense ustedes, nada más para que tengan un referente. La cárcel, era muy sencillo que se abrieran boquetes en la cárcel. Bastaba con que utilizaran el cepo que, que se usaba para castigar, ¿no?, a los presos. Lo utilizaban como escalera, lo utilizaban como ariete, fácilmente hacían huecos en los muros de adobe, incluso en algunas ocasiones hasta con las propias uñas podían escarbar y hacer oquedades, salir e inmediatamente acogerse a sagrado, porque ahí a un ladito pues estaba la parroquia. Y acuérdense ustedes que aquello de acogerse a sagrado en el antiguo régimen implicaba que no podía ser sacado aquel reo fugado o aquel que estaba huyendo de la justicia, no podía ser sacado de la iglesia. Tenía una suerte de protección. Pues esta condición endeble de material deleznable que tienen las casas reales no va a cambiar y va a llegar, va a coincidir con los tumultos de 1767, ¿no? Un levantamiento social violento, armado, que se va a dar no solamente en San Luis Potosí, sino en otras ubicaciones en el virreinato, sobre todo en la zona de lo que actualmente conocemos como el Bajío. San Luis de la Paz, por ejemplo, o incluso más abajo en Pátzcuaro, bueno, pues tenemos estos levantamientos y tienen que ver con un disgusto que en términos sociales se había dado a partir de una serie de reformas y de aumentos arancelarios y de reglas que no estaban cayendo del todo bien en la sociedad. Para el caso de San Luis Potosí, estamos hablando de un aumento en el impuesto a insumos para la minería. Entonces, los primeros que se enojan son los de Cerro de San Pedro, por supuesto. Pero también en formas de vestir, de actuar, de portar o no portar armas, de andar o no a caballo, de utilizar ciertas prendas, sombreros, etcétera. Es decir, una serie de reglas que tal vez para nosotros en este momento no sean muy significativas, pero que en esa época estaban impactando una forma de vida, una manera de conducirse y de relacionarse que no cayó para nada bien. Y esto derivó, por supuesto, el aumento de los impuestos, el que se detuviera a la gente por no respetar estas normas, derivó en una serie de alzamientos que ya he comentado, son de carácter civil, son de carácter armado y que van a poner en vilo a la ciudad de San Luis Potosí. Los levantamientos, los tumultos empiezan en mayo de 1767. A lo largo de ese mes vamos a tener una serie de conmociones, de invasión a la ciudad por parte de gente que venía de San Pedro, del Cerro San Pedro, de los pueblos de San Sebastián, de Montecillo. Hay que recordar que los que hoy conocemos como barrios, los barrios tradicionales, eran pueblos de indios y que tenían una dignidad jurídica y una dignidad frente también a la monarquía, y que, bueno, pues sus habitantes se levantan, se organizan y se ponen en contra de las disposiciones reales. El 27 de mayo se va a dar el primer ataque a las casas reales y es un ataque simbólico, apedrean el edificio. Hay que recordar que, como decía al principio de esta charla, las casas reales simbolizan el poder y simbolizan la figura y la imagen del rey. En la vida iban a ver al rey. Sin embargo, sus casas lo están representando. Sus casas forman parte
de esa imagen, de ese rostro materializado, edificado, de lo que significaba el poder real. Y esto, bueno, pues sigue siendo cosa común. Cualquier levantamiento armado o cualquier levantamiento social, ni siquiera tiene que ser armado, en muchas ocasiones arremete contra la sede del poder. Porque quizás quien detenta el poder es inalcanzable para mí, pero el espacio que lo representa sí. Y ese espacio que lo representa lo ataco para demostrar la inconformidad que tengo. Entonces, lo que hicieron en este caso los tumultuarios en mayo 27 fue apedrear el edificio. Esto continúa en junio, se suma más gente del Real de los Pozos, el Cerro de San Pedro, San Nicolás de Armadillo, la Soledad de los Ranchos. Atacan en junio nuevamente las casas reales, toman la plaza, liberan reos de la cárcel, festejan su triunfo apedreando el edificio de gobierno, la cárcel, el estanco de tabaco, las casas de los personajes más importantes de la ciudad. Hay fiesta en la casa del alcalde del Montecillo, es decir, hay toda una conmoción que deriva en un desorden público, entendido así por las autoridades virreinales, y que, bueno, pues va a tener una repercusión que veremos enseguida. Esta imagen da muestra de cuáles eran los despachos, las dependencias que conformaban las casas reales. Esta es la arcada que les mostré en la imagen anterior, y ustedes pueden ver cómo por esta entrada se entraba a la cárcel, a la puerta del oficio, es decir, la escribanía pública, y a lo que eran propiamente las casas reales. Hay que decir una cosa, el alcalde habitaba las casas reales. No solamente despachaba y administraba, sino que habitaba las casas reales. Tomen en cuenta esta disposición por lo que vamos a ver enseguida. Decía que los tumultos se prolongan a lo largo del mes de junio, se une el pueblo de Tequisquiapan, hay un nuevo ataque al símbolo, en este caso es la bandera real, que se hace jirones en la plaza principal, es decir, se está atacando el símbolo, lo que tiene una relación directa con el poder monárquico. En junio 26 pasa algo que no se esperaba y que no tiene nada que ver. Luego se ha confundido el hecho de la extracción, de la expulsión de los jesuitas relacionadas directamente con los tumultos. No, es una cuestión de coincidencia. Los tumultos empezaron en mayo, tienen un componente social exclusivamente, como ya comenté, cuestiones arancelarias, cuestiones de imposiciones sociales, pero por ahí de enero de ese año, de 1767, había llegado una orden ejecutiva secreta proveniente de España, en la que el rey informaba que en junio 26, una fecha específica, se tenían que sacar y expulsar a los jesuitas de todos los dominios de la monarquía española. Esto ya había sucedido en Francia, ya había sucedido en Portugal. De alguna manera los jesuitas españoles estaban a la espera de que pasara lo mismo con ellos, pero no sabían cuándo, porque había sido secreta la orden. El alcalde de ese momento dice, bueno, pues yo tengo una orden y tengo que abrir esta carta y ver de qué se trata. Pues la orden ejecutiva es: extraiga usted a los regulares de la Compañía de Jesús. Imagínense ustedes lo que supone para el alcalde de apellido Eguiluz tener que sumarle la extracción de los jesuitas al tema de los tumultos que ya había en la ciudad. Pues la reacción es muy violenta. Por supuesto, hay un intento de expulsar a los regulares y es impedido por los propios tumultuarios. La gente de la propia ciudad de San Luis Potosí lo impide, porque hay que recordar que los jesuitas pues eran los que estaban encargados de educar
La escuela de primeras letras la tenían los jesuitas. Y expulsar a los jesuitas no solamente privaría a la ciudad, de cualquier ciudad, de el auxilio espiritual que daban, sino también privaría a esas poblaciones de la enseñanza, de la educación que los padres ignacianos impartían. Entonces, se enteran, se dan cuenta, impiden la extracción, hay un nuevo ataque, se suman prácticamente la totalidad, faltarían algunos barrios que después los reconocerían porque no se unieron a los levantamientos. Hay un tercer ataque a las casas reales, hay una liberación nuevamente de reos, se intenta matar a los españoles. Dijeron, bueno, pues ustedes quieren sacar a los jesuitas, pues nosotros los vamos a ejecutar en la plaza pública. Algunos autores, y coincido, han visto en estos tumultos una suerte de semilla de lo que a la postre sería la independencia. No me voy a detener ni abundar en ello, sino que quiero que vayamos viendo lo que deriva de esto, de este intento de extraer a los jesuitas y, por supuesto, de lo que sería estos tumultos. Hay un cuarto ataque, no me voy a detener ahí, siguen los ataques a las casas reales y quiero llegar aquí. Fíjense ustedes, esta es la plaza de armas. Este es el edificio de la parroquia. Y este de un lado son las casas reales. ¿Se acuerdan que les enseñé que se entraba a la cárcel, al oficio público y por supuesto a las casas reales? Y quiero que tomen en cuenta de dónde vienen los ataques. Los ataques vienen del oriente. Hacia acá está el Cerro de San Pedro, hacia acá está Armadillo, hacia acá está Real de los Pozos, hacia acá está la Soledad de los Ranchos, hacia acá está el Montecillo y, bueno, ligeramente hacia el sur, pero también dentro de la misma zona del oriente, está el pueblo de San Sebastián. Pues es de ahí de donde vienen los ataques. Todos los ataques vienen del oriente. ¿Y qué pasa? Pues que toman desprevenidas en todo momento a las casas reales porque el ataque siempre llega por atrás. Y están las casas reales, está la parroquia con el número 3, está la cárcel. Y acá enfrente, donde está nuestro Palacio de Gobierno. Pero antes de que estuviera nuestro Palacio de Gobierno, debo comentarles y hacer una pequeña pausa porque es importante que en esta acera, en esta cuadra, se encontraba la Alhóndiga. No estaba anexa a las casas reales, sino que era un edificio independiente. Y hago una pausa un poco más prolongada. La Alhóndiga de San Luis Potosí es un tema muy importante porque es la primera alhóndiga que se va a fundar en todo el norte novohispano. Es anterior a la de incluso ciudades tan importantes como Zacatecas, que tienen ese título de ciudad, Zacatecas, Guanajuato, Durango, Guadalajara misma. Es decir, estamos ante una fundación de una alhóndiga que es muy importante, se funda en 1609 en un pueblo, en un simple pueblo, pero que es nodal, que es un pueblo muy importante porque confluyen los caminos en San Luis Potosí. Ahora, muy rápidamente, una alhóndiga es un espacio donde los introductores llegan con el grano, con el maíz, con las harinas, con el trigo, lo meten en bodegas que son, por supuesto, del municipio, de la alcaldía, y ahí venden su grano, venden su harina a precios regulados. La alhóndiga lo que busca es regular en todo tiempo la venta del maíz, para que no haya sobreprecios, para que no haya regatonería, para que en tiempos incluso de carestía no se encarezcan los granos, sacando ventaja de la situación.
Es un órgano, una institución de control de la venta de alimentos en general, pero que tiene una función de carácter social muy interesante, muy importante para la época. Pues no se olviden que aquí estaban justamente las albóndigas. Las vamos a ver adelante, pero bueno, nos vamos ya acercando al tema que nos interesa. Entonces, tomen en cuenta que viene el ataque del oriente y que justo enfrente está una albóndiga. Pues en julio de 24 de 1767 entra un señor muy que es odiado y amado a la vez, que es José de Gálvez Gallardo. Don José de Gálvez es el visitador general de la Nueva España y viene de visita a la Nueva España por orden directa del rey, que le dice: a ver, ve y revisa lo que está haciendo el virrey porque como que se está pasando un poquito. Esa era la función de los visitadores, venir a de alguna forma auditar el desempeño del virrey. Los virreyes no les gustaba que llegaran los visitadores porque, bueno, pues les encontraban, digamos, todas sus irregularidades. Pero llega este señor que es un jurista que nació en Málaga, que es un hombre muy preparado, que no solamente tiene preparación como jurista, sino también como militar, que tiene conocimientos militares avanzados, y llega y se entera de que hay una serie de tumultos en toda esta porción y se lanza inmediatamente. Recuerden que no hay un ejército como tal y que la élite de los ejércitos que había se les llamaba dragones. Pues toma un grupo de dragones, se viene para San Luis de la Paz, calma los tumultos en San Luis de la Paz y entra a la ciudad de San Luis Potosí y dice, porque va mencionándolo todo en forma de cartas, dice: bueno, pues yo entré a la ciudad sin resistencia y fui dejando tropas en las calles de la ciudad para ir controlándolo todo. José de Gálvez va a ser un hombre muy violento. Cuando somete a los tumultuarios, termina imponiendo una serie de castigos muy fuertes. Descuartizó a cerca de 44 personas, ahorcó a una docena, decapitó a varios, baqueteó a algunos, desterró a gente de la provincia, y lo mismo que a sus familiares directos, derrulló las casas de los que, desde su perspectiva, obviamente habían traicionado al rey, sembró de sal terrenos para que esta tierra dejara de ser útil. Las poblaciones circunvecinas, que eran pueblos de indios, les quitó la dignidad de pueblo, pasaron a ser barrios. Un barrio no tiene como tal una personalidad jurídica. Las casas de comunidad de los pueblos de Santiago, San Sebastián y Montecillo particularmente, dejaron de ser tales, se convirtieron en simples casas que mandaron derruir, y se les quitó la honra y las despojó de las armas reales, es decir, de los escudos, ¿no? Entonces, Gálvez de alguna forma deja una imposición o una aplicación de la justicia muy violenta que nunca se olvidaría. Pero lo importante para la charla del día de hoy es que Gálvez deja una orden, la orden de que justo en el cuadro donde estaba la Alhóndiga se construyeran unas nuevas casas reales con toda la dignidad que merecían, con cárceles seguras, con una caja real adecuada, y que esa obra estuviera además justo enfrente de la iglesia parroquial. Y aquí pues vemos a un Gálvez que está siendo un digno representante de la ilustración del momento, ¿no? Un verdadero Borbón. Acuérdense ustedes que los Borbones tienen mucho recelo contra la iglesia, no les gusta la forma en que se conduce la iglesia, no en términos espirituales, porque todos todos profesan esa fe, sino en términos administrativos.
para los Borbones la iglesia tiene demasiado poder y no debía ser así. Entonces, por eso simbólicamente dice, justo enfrente de la iglesia se deben de construir unas nuevas casas reales. Y deja indicado que esa obra corriera a cargo de don Felipe Cler, que por entonces era tesorero oficial de la Caja Real, y que, bueno, va a ser muy importante en la historia de San Luis Potosí, porque a Felipe Cler le debemos simplemente el santuario de Guadalupe. Y ya con eso creo que lo digo todo. Además de otros importantes edificios, pero creo que con eso basta. ¿Y qué indicaciones deja Gálvez? Bueno, pues que en el cuadro entero, es decir, en toda la cuadra que ocupan el frente de la plaza que mira al oriente, donde está la Lóndiga, se construya una nueva casa real con 4 baluartes en los 4 ángulos, donde se colocara un número igual de cajones de artillería para la defensa y oposición a cualquier motín o sedición que intente la plebe en lo sucesivo. Y esto es determinante, como últimamente se ha experimentado con insolente desobediencia a las leyes y determinaciones de nuestro soberano y temeraria irreverencia a los jueces. Gálvez en sus cartas deja dicho, no puede uno confiar en el pueblo de San Luis. Su gente es traicionera. Su gente es ruin y no besa la mano del rey. Entonces, para Gálvez, San Luis no tiene otra salida más que desconfiar del pueblo. Y esto, bueno, pues lo vamos a ver en términos arquitectónicos, porque Gálvez dice, bueno, yo quiero construir un edificio que tenga baluartes, que tenga troneras, que sirva para la defensa. ¿Y dónde? Pues en esa cuadra que está ahí enfrente. Fíjense ustedes, hemos podido reconstruir esa cuadra. Esto es lo que sería Carranza. Y esta, la de 5 de mayo, donde está justamente la plaza de armas. La plaza de armas estaría aquí. Bueno, pues aquí esto era la Lóndiga. Fíjense ustedes, estas eran las bodegas, las caballerizas, casas de algunos de los principales de la ciudad. Aquí había otras bodegas de un lugar que llevaba por nombre la Casa de la Fruta, que era digamos un pequeño abastos de la época. Y entonces Gálvez dice, este edificio que no sirvió para nada y que es indigno del rey y que ya fue violentado, pues debe de cambiarse enfrente y construirse ahí enfrente una obra más o menos como la que están ustedes viendo en pantalla. Esta es una reconstrucción hipotética del proyecto de Gálvez que buscaba, bueno, pues dejar un espacio, sí, para el gobierno, sí, para la hacienda, sí, para la cárcel, y además que estuviera en todo el tiempo a la defensiva respecto de los demás, ¿no? Estos 4 baluartes que conocía muy bien Gálvez de temas de teoría arquitectónica militar, como quedó demostrado en los libros que poseía en su biblioteca personal, bueno, pues deja esa indicación. Y la idea era que ocupara, pues por supuesto, todo este cuadro de la plaza, toda esta cuadra de la plaza, ¿no? Como ahora sucede con nuestro Palacio de Gobierno, pero vamos a llegar allá. Pero ¿cuál es la posición del Cabildo? El Cabildo dice, ¿sabes qué? Es que el problema es que enfrente a la parroquia hay 4 cuadras, es decir, 4 lados de la cuadra, en la que está una lóndiga vieja y un pósito. El pósito era el lugar, no lo mencioné, el pósito era el lugar donde el Cabildo ordenaba se guardara grano para épocas de carestía. Si había sequía, si no había grano, el pósito tenía grano resguardado para dar y vender. Bueno, pues ahí había una lóndiga, un pósito
Había casas donde habitaban doncellas virtuosas, viudas honestas, mercaderes de lo principal, y que atrás, además, atrás de esa cuadra, pues estaba la Caja Real, que era muy nueva, este edificio que todos conocemos, que es un edificio magnífico, proyectado por el propio Felipe Clerc, y que hoy en día es el Centro Cultural Universitario. Entonces, en esa cuadra estaba la Lóndiga, de donde vivía lo principal del comercio, y las viudas y las doncellas, y que acá atrás estaba la Caja Real. Pues Gálvez pretende que se construya unas nuevas casas reales. Pero hago nuevamente una pausa. Gálvez dice, construyase unas nuevas casas reales. Pero ¿cómo se van a construir unas nuevas casas reales? ¿Con qué dinero? Además, ya vieron ustedes la interpretación del proyecto de Gálvez. Eso es una cosa monumental. Era un monstruo arquitectónicamente hablando. ¿De dónde se iba a sacar el dinero? Pues de dónde más, sino de lo que a diario se consume, que es la comida. Gálvez deja un impuesto sobre el maíz y deja un impuesto sobre la harina. Impuestos elevados. Cada tanto de maíz que entrara en la lóndiga se le iba a cobrar una cantidad de dinero. Cada carga de harina que entrara a la lóndiga se le iba a cobrar una cantidad de dinero. Esto, bueno, pues implicaría que poco a poco se reunieran fondos para levantar ese edificio. Primero, para comprar las casas que había que comprar, para derruirlas y levantar el edificio que proponía Gálvez. Pero había un problema importante. ¿Dónde se reunía el dinero? Pues en la lóndiga. Y Gálvez quería tirar la lóndiga para levantar el edificio. Entonces, ¿sabes qué? Sí, está bien, vamos a cumplir la orden, pero hay un problema. Para que nosotros podamos reunir el dinero suficiente, siquiera para empezar a comprar las casas, pues no podemos hacerlo si no contamos con una alhóndiga. Y tú quieres tirar esa alhóndiga. Entonces, ¿qué te parece si construimos una nueva alhóndiga para poder tirar esta que quieres? Construyamos la nueva, levantemos ese edificio nuevo que nos hace falta además, porque esta alhóndiga ya es vieja, como decía el Cabildo. Levantamos la alhóndiga y cuando podamos empezar a cobrar impuestos en esa nueva alhóndiga, entonces sí nos dedicamos a construir acá. Gálvez concede, yo creo que no lo había pensado muy bien cuando dejó su instrucción, y termina aceptando que se construya una nueva alhóndiga. Para poder reunir el dinero suficiente para comenzar la obra pasarían 3 años. Desde 1767 finales hasta 1770 finales, que se comiencen, y para poder comenzar en 1771 la obra de la nueva alhóndiga. La nueva alhóndiga está, para los que son de San Luis Potosí, pues justamente donde están todas estas casas de cambio, esta arcada preciosa que realmente es lo único que se conserva. De buena o mediana manera, habría que rescatarse, por supuesto, ese edificio, y que, bueno, está sobre la calle Hidalgo, rumbo al mercado del mismo nombre. Esta nueva alhóndiga demorará en construirse 6 años. Se empieza en 1771 y se termina en 1777. Es decir, ya van 10 años desde que Gálvez dejó la orden de que se construyera en esta cuadra unas nuevas casas reales y que se termina esa nueva alhóndiga. Pues cuando se termina la nueva alhóndiga, entonces dice el pueblo del Cabildo de San Luis Potosí, pues ahora sí ya podemos empezar a cobrar dinero para levantar unas nuevas casas reales y poder tirar esa vieja alhóndiga. Pues evidentemente pasó mucho tiempo más. Es decir, estamos hablando de 10 años más, hasta que San Luis se convierte en intendencia, la más grande además de la Nueva España.
La intendencia va a ser esta formulación, que por cierto también es del propio José de Gálvez, que ya para entonces se había muerto, y que va a dividir en enormes o grandes extensiones territoriales la Nueva España, y van a estar a cargo de un intendente que va a estar bajo su figura la impartición de la justicia. Va a tener, son las 4 causas, las famosas 4 causas: la hacienda, la justicia, la guerra y la policía. La policía entendida como el arte del gobierno, ¿no? Entonces, esa intendencia, esa enorme intendencia establecida en 1787, pues se va a encontrar el intendente, el primer intendente, que es don Bruno Díaz de Salcedo, se va a encontrar con que no hay unas casas adecuadas para que more ni para que ejercite su gobierno. Todavía en 1787, las antiguas casas reales que les platiqué, desde 1592, están hechas de adobe, son las que atacaron los tumultuarios en 1767, pues no han cambiado nada. Apenas si se han modificado, apenas si se han remozado, y hasta ahí. Pues Bruno Díaz de Salcedo, al darse cuenta de esto y recordar que hay una orden de José de Gálvez que indicaba que se construyera un nuevo edificio, pues decide retomar el proyecto y le encarga a Felipe Bruno de Ureña, un maestro que era muy famoso por el momento, unos primeros planos, por allá de 1788. Pero como ustedes sabrán, ya para estas épocas estaba en funciones la Academia de San Carlos, y todas las obras arquitectónicas que corrieran bajo el amparo y tutela del gobierno tenían que ser aprobadas por la Academia. Pues envían los planos de Bruno de Ureña a la Ciudad de México, a San Carlos, y los encuentran pues muy equivocados. Dicen: nosotros no queremos esto está lleno de hojarascas, lleno de roleos. Es decir, estaban haciendo alusión, no que el diseño del edificio por sí mismo fuera malo, sino que estaban haciendo alusión a un estilo que ya para ese momento, para esos años del siglo XVIII, no era bien visto, que era esta suerte de rococó, esta suerte de un barroco ya muy tardío, muy rebuscado, abigarrado, y que ya no gustaba para nada en la Academia. Entonces, se tarda todavía un buen tiempo en regresar los planos a San Luis Potosí. Don Bruno Díaz dice: bueno, pues ¿qué hacemos? Y propone que se haga, que los planos los hagan el profesor de matemáticas de la Academia de San Carlos, que era don Miguel Costanzo, un ingeniero militar, graduado de la Academia de Ingenieros Militares de Barcelona, la más importante que había en el reino, junto con la de Flandes, y que conoce no solamente de arquitectura, dibujo, ingeniería, sino que conoce de artes militares. Y aquí hago nuevamente una pausa para que vean ustedes cómo de pronto los destinos son bien extraños a veces en los edificios, en la vida misma. Me regreso a 1767. Cuando José de Gálvez deja apaciguada la ciudad, bajo control, la ciudad de San Luis Potosí, pues se lanza a sus demás actividades como visitador, y una de esas actividades consistía en hacer un recorrido a lo largo de la costa del Pacífico para ir levantando un estado de la geografía de la costa, para ver dónde era el mejor lugar para ir desplantando algunas fortificaciones que defendieran las costas de la Nueva España. Recuerden que los piratas en el siglo XVIII están a la orden del día, y los corsarios también. Entonces, los puertos como Acapulco, Manzanillo, Mazatlán están constantemente asediados. Entonces hay que hacer fortificaciones. ¿Y quién creen que va con José de Gálvez acompañándolo para hacer los levantamientos topográficos, para hacer las propuestas de estas fortificaciones? Pues nada más y nada menos que Miguel Costanzo. Y recuerdan que les dije que José de Gálvez no confía en el pueblo de San Luis. Manda construir un edificio con baluartes,
un edificio en el costado poniente que mira hacia el oriente, de donde habían venido los ataques, un edificio de altos para poder repeler cualquier intento de motín. Es decir, Gálvez está pensando en términos de estrategia militar cuando concibe su diseño arquitectónico de las casas reales. Muy seguramente Miguel Costanzo, que está de la mano, que está trabajando cerquita de José de Gálvez, pues lo escuchó decir y lo escuchó hablar de la no confianza que tenía sobre y respecto del pueblo de San Luis. Pues a ese hombre que conoció a Gálvez y que seguramente lo escuchó, le encargan los planos en 1795. Por supuesto, aunque fuera miembro de la academia, Costanzo tiene que pasar también por el juicio crítico de sus pares académicos y terminan aceptando el proyecto hasta un par de años después. Es decir, pasaron 30 años desde la orden ejecutiva de José de Gálvez para que se aprobaran apenas los planos con los que se iba a construir el edificio que había proyectado el visitador. Y un año después, en 1798, el 10 de febrero, se inician los trabajos de construcción de ese edificio. Rápidamente. Es un proyecto largamente postergado. Es un proyecto que el pueblo de San Luis estuvo también frenando en muchos momentos. Primero con el tema de la alhóndiga. En algún momento también dicen, bueno, pues ahora ya construimos una alhóndiga, danos oportunidad de construir una fábrica de tabacos, danos oportunidad de construir, mejorar la parroquia para elevarla a la dignidad de obispado, etcétera. Es decir, el cabildo realmente no quiere construir esa obra, por lo que ya comenté, es una obra muy onerosa, es muy cara, pero también porque hay un resentimiento hacia Gálvez por parte del pueblo de San Luis, porque la forma de actuar violenta de Gálvez no cayó nada bien en San Luis Potosí. Pues, por una u otra razón, el proyecto se arranca, se cuenta con el dinero, también ahí hay otro tema sobre el que no me detendré, y empieza en 1798. Pero fíjense ustedes también cómo algunos edificios tienen un signo como maldito con relación a quienes lo construyen. El primer maestro que entró a la obra, a dirigirla en su calidad de alarife mayor de la ciudad, que sería el maestro de obras, fue José Joaquín Martínez. Y don José Joaquín Martínez empieza en 1798 y en los pocos años, 6 años después, en 1804, se nos muere. Entra al quite José María de la Candelaria Pérez, quien es nombrado a la muerte de Joaquín Martínez, también alarife mayor de la ciudad. Y de 1804 a 1815 se dedica a dar seguimiento a la obra, pero también en 1815 se nos muere, dejando la obra inconclusa. A Candelaria Pérez le toca algunos de los momentos más difíciles, porque fíjense ustedes, en ese periodo de tiempo, pues se atraviesa 1810. Y entonces es un periodo de constante guerra, de manera tal que no hay los dineros suficientes como para invertir en esa obra. Hay que estar invirtiendo en un cuartel, hay que estar invirtiendo en otras cosas, menos en unas casas reales. Cuando muere Candelaria Pérez, entra el maestro José Antonio Medina en 1815, que va a estar hasta 1817 cuando muere, y entonces estamos ya hablando del tercer maestro mayor que muere en esta obra. Y en 1817 entra Juan Bautista Crouzet, que es maestro mayor de obras de la ciudad, que es uno de los arquitectos más importantes que hay en Nueva España. Juan Bautista Crouzet tiene obras muy importantes en Monclova, en Nuevo León, bueno, lo que ahora es Nuevo León, por supuesto. En fin, tiene obras por aquí y por allá, y lo trae el gobierno de San Luis Potosí para decirle y encargarle que concluya la obra. Pero fíjense ustedes, también le tocan todos estos movimientos y, por supuesto, le toca la consumación de la independencia en 1821, pero ¿qué creen? También se muere.
Juan Bautista Creuset es el cuarto arquitecto, maestro de obras de la ciudad que se muere en el intento de construir. Entonces, es una obra que empieza en 1798, para 1824, es decir, 26 años después, todavía no se termina. Y 1824 es muy importante, quiero que tomen también en cuenta esa fecha, porque va a ser el año en el que se constituye, se formaliza el Estado libre y soberano de San Luis Potosí, lo que les decía al principio. Y en 1824 entra al quite el arquitecto Mariano Ramírez, quien él sí ya terminará la obra más o menos hacia 1827. Pero fíjense ustedes, estamos hablando de un proyecto largamente postergado, un proyecto que comienza 31 años tarde y que va a tardar otros 26 años en más o menos ser concluido. Y ya le toca realmente ser usado para el fin que fue diseñado, que era sede de gobierno, a nada más y nada menos que al gobierno del estado de San Luis Potosí. Es decir, estamos hablando de un edificio que comienza siendo casas reales o que empieza siendo concebido como casas reales para el gobierno de la intendencia, en este caso, más grande de San Luis, de la Nueva España, perdón, pero que termina siendo usado por el gobierno del estado. Es decir, los depositarios reales de la identidad del edificio del Palacio de Gobierno es el gobierno del estado mismo, de un estado independiente. Ese solo hecho hace único nuestro Palacio de Gobierno. Bueno, vamos a ver. Esto no quiere avanzar. Ahí está. Pues fíjense ustedes, las independencias pues dejan inconclusas las casas reales en 1810. De hecho, los insurgentes toman el edificio y desde el edificio, como lo había pensado en su momento José de Gálvez, desde la altura del edificio atacan las casas de Toribio de la Cortina, que era el encargado de cuidar la ciudad. Para 1810, Félix María Calleja en ese año se lanza tras de Hidalgo y deja encargado Toribio de la Cortina. Bueno, Toribio de la Cortina tenía su casa justamente en donde está ahora la Plaza de la Tecnología, pues ahí enfrente de donde está el Consejo. Bueno, pues en esas casas de Toribio de la Cortina son atacadas desde las azoteas de las casas reales del edificio en construcción y someten obviamente muy rápidamente a Toribio de la Cortina y bueno, no me meteré en temas de independencia para la historia de San Luis porque bueno, pues realmente no hay mucho que valorar, sí pasan muchas cosas, pero creo que en este momento no es importante. Ya comenté, bueno, pues la llegada de Creuset en 1817. Fíjense cómo estaba más o menos este edificio para mediados del siglo XIX, con todo en que ya se habían concluido en las partes más esenciales, pues había algunas cosas, el primer tercio del siglo XIX, perdón, había unas cosas todavía inconclusas. Y no se había cumplido lo que había buscado Gálvez, que fuera toda la cuadra. Se había derruido lo que era la Lóndiga, más o menos, que estaba en este punto, y algunas cuantas casas más. Vean ustedes el diseño. No, esto ya lo comenté. En las casas consistoriales, que cambió ese nombre, jamás albergarían los representantes del poder virreinal. Quedémonos con esa idea. Se trata de un edificio que es concebido por don Miguel Costanzó. Costanzó, como buen ingeniero militar, concibe un palacio, pero es un palacio muy hermético, es un palacio muy cerrado. Fíjense ustedes que el concepto de Gálvez era con una arcada, y aquí no, aquí tenemos un espacio cerrado. El paramento es completamente cerrado, no tenemos arcadas, no tenemos algunos accesos, unos vanos, pero que tampoco son tan significativos. Lo que está buscando Costanzó representar en realidad
pues es un edificio que tuviera conceptos de un palacio como este que vemos aquí, que es el Palazzo Madama, que es ese que está en Turín. ¿Sí? Vean las semejanzas con nuestro edificio, ¿no? Esto que ustedes ven abajo es la representación del diseño de Miguel Costanzó, sin el remate que se pone en 1910, ¿no? Un edificio con una horizontalidad muy acusada. Tiene sus referencias italianas. Costanzó conoce de la arquitectura italiana porque tiene maestros italianos en la Escuela de Ingenieros de Barcelona, ¿no? Vean ustedes, esta es una pintura que está en la Casa de la Cultura, en el Museo Francisco Cosío, el Palacio de San Luis, vean, justamente. Y vean cómo hay una semejanza con el Palazzo Madama. Bueno, concibe un palacio, pero vean las características de este palacio, vean los vanos de este palacio, vean cómo está las columnas exentas, en fin. Y ahí tienen esta fotografía que a mí me encanta de lo que era el palacio originalmente. Bueno, Costanzó está concibiendo un edificio militar, no solamente un palacio, sino un cuartel. Este es el proyecto, este es un proyecto de un cuartel de la Academia de San Carlos. Vean ustedes las escaleras, similares a las que tenemos en nuestro Palacio de Gobierno. Vean ustedes el tipo de soluciones. ¿Perdón? No estoy entendiendo si es una pregunta. No estoy entendiendo. No se escucha bien. Pero bueno, podemos dejarlas al final. Es decir, Costanzó está concibiendo un espacio que no solamente es un palacio, sino también un cuartel. Vean esta imagen también magnífica de la época. Y por supuesto, bueno, pues los detalles arquitectónicos, ¿no? Como estos capiteles de una raigambre pues, renacentista. Y esto que yo no sé si ustedes, los que viven en San Luis, lo recuerdan, estas flores de lis que están entre las 4 columnas colosales. Pues esas flores de lis se les pasó en 1821. Don Agustín de Iturbide determina que todos los escudos reales deben de ser borrados y arrancados de todas las edificaciones que haya en lo que era la antigua Nueva España. Le quitan escudos a San Francisco, a la iglesia de la Compañía, a la iglesia de San Sebastián, a las cajas reales. Por supuesto, le quitan a las casas reales sus escudos, a la Alhóndiga le quitan sus escudos, pero se les olvidó raspar estas flores de lis, porque yo creo que pensaron que era un simple adorno, pero no. Recuerden ustedes que el símbolo de la Casa de Borbón es la flor de lis. Y entonces todavía en nuestro edificio pues se conserva a una reminiscencia simbólica de lo que fue el poder Borbón que lo constituyó. Y luego quiero que vean la balaustrada. Si uno se coloca de pie en la balaustrada, pues está cercana a los 2 metros. Es un parapeto perfecto para quien quiera defender desde arriba el edificio. Y luego, bueno, pues estaba el concepto arquitectónico de Costanzó, que tenía este concepto. Fíjense ustedes algo bien interesante. Un palacio, uno de los elementos más importantes de un palacio es su escalera. Y la escalera suele estar al fondo del zaguán y del patio de entrada. Justo como en el palacio municipal. Ustedes entran al palacio municipal y lo que vemos inmediatamente de fondo es la escalera monumental.
Y es importante en un palacio la escalera porque es el espacio o el lugar del edificio donde públicamente se es visto, pero también se es admirado. La escalera permite que quien baja sea admirado por quien está abajo. Permite subir galantemente, en fin. Pero en este palacio, que se supone que es eso, encontramos unas escaleras bien complicadas de subir. Unas escaleras del tipo de un cuartel militar. Y están diseñadas así porque el único sentido que tienen es dificultar el acceso a las plantas superiores donde estaban las oficinas principales y las casas de morada y habitación de el intendente. Costanzo lo que está haciendo es diseñar un espacio defensivo completamente. Retoma los conceptos de José de Gálvez, de que no se puede confiar en la gente. Entonces mejor construimos un palacio que sea al mismo tiempo un cuartel que nos proteja de cualquier intento de levantamiento. Fíjense que la entrada al zaguán pues estaba precedida o flanqueada por lo que eran los cuerpos de guardia. Y si lograban pasar ese primer respondiente ante un ataque, pues llegaban a unas escaleras que eran difíciles de subir. Quien está arriba de las escaleras tiene toda la ventaja estratégica para someter a quien va subiendo en forma de espiral este edificio. Una espiral además pues angulado. Y luego, si se llegaba al patio, pues la altura, la sobrealtura del primer registro del edificio permite también que quien esté arriba no sea visto y sí pueda someter al que llega a este patio. Y además no hay ninguna salida. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos un edificio que está concebido en términos militares, en términos defensivos, y que, bueno, pues obedece, por supuesto, a la formación de ingeniero militar de Costanzo, pero también al concepto vertido por el propio José de Gálvez con relación a San Luis Potosí. En el proyecto estaba una cárcel donde después fue la tesorería que los arquitectos Cosío y Algara modificarían. Bueno, esta era la cárcel de hombres, esta era la zona de cárcel de mujeres. Esto que nosotros vemos aquí en la segunda planta estaba concebido como capilla, la capilla tanto para los hombres como para las mujeres que estaban prisioneros, pero también para el intendente que tenía sus habitaciones acá. Los despachos donde ahora están, por ejemplo, la Sala Juárez, bueno, pues eran los despachos del intendente. Estuvieron concebidos desde un inicio como despachos para que ahí se atendieran los asuntos particulares y luego, por supuesto, las salas en la parte superior, las salas donde estarían las sesiones, donde se gobernaría, donde se decidirían los destinos de la intendencia. Ese era el concepto que tenía Miguel Costanzo. Pueden ver aquí eso que les comentaba, la complejidad de la escalera misma. Quien está arriba pues, tiene un control absoluto de quién entra, quién sube y demás. Algunos elementos que luego también fueron retomados por los propios alarifes que dejaron su impronta. José Joaquín Martínez es el alarife encargado de alguna de las obras en el Pozo del Carmen, que ustedes recordarán, quienes conozcan Pozo del Carmen recordarán esta estructura que se conoce como el baño de los carmelitas. Bueno, pues ven ustedes las similitudes con esta estructura en el Palacio de Gobierno, que bueno, pues le toca ser diseñada y más bien ejecutada por estos señores. Y luego, bueno, pues algunos cambios posteriores. En 1910, bajo el gobierno de José María Espinosa y Cuevas, se coloca ese reloj y fechas alusivas al centenario de la independencia. Con la colocación de ese remate, se rompe por completo la balaustrada y la horizontalidad de la arquitectura palatina, es decir, la arquitectura palaciega del barroco clasicista que caracteriza este edificio. En 1950, bajo el gobierno de Ismael Salas, los arquitectos Algara y Cosío van a adecuar también a hacer algunos cambios de la construcción en la planta alta,
el área que estuvo destinada para cárcel de hombres, que nunca se terminó de concluir, se cambió a instalación eléctrica, se cambian también la techumbre de viguería, se pone en la actual, se transforma en la cárcel en tesorería general. Fíjense ustedes, cuando pasen enfrente de este restaurante que se llama Subway, justo enfrente de ese restaurante, pegado al muro del edificio de Palacio, hay una plaquita que dice la cárcel nueva, porque justamente ahí estaba la cárcel, ¿no? Algunas adecuaciones ornamentales, se incluyó las fechas 1770 y 1950, se hace una alusión a una fecha errónea propuesta por Nereo Rodríguez Barragán para la colocación de la primera piedra que dio inicio a los trabajos de las nuevas casas reales. En 1966, Manuel López Dávila amplía la fachada en su costado sur, rompiendo el edificio y su simetría. No recuerdo ahora el nombre del arquitecto, pero esto que antes de 66 pues era un hotel y un edificio de departamentos, casa habitación, si mal no recuerdo, se compra, se tumban estos edificios y se amplía por completo el costado sur del Palacio de Gobierno. Esto va a romper la simetría del palacio, entonces por eso ustedes ven 7 registros en el costado sur y apenas 4 en el costado norte. El arquitecto, que les digo, no recuerdo cómo se llama, tiene la idea, y qué bueno que no se ejecutó, de mover el centro del palacio, es decir, vamos a transformarlo todo. Ya que vamos a ampliar y vamos a romper el equilibrio y la simetría del edificio, pues qué tal si movemos también el acceso principal, y quería que el acceso principal estuviera prácticamente pegado a lo que sería el costado sur del patio central. Afortunadamente no le hicieron caso y yo creo que era porque salía realmente muy caro hacerlo y eso se salvó. Pero lo cierto es que con esa adecuación que se hace en 66, pues se rompe la simetría del edificio. Y en el 71 se llevaron a cabo los últimos cambios de importancia en el edificio. Antonio Rocha compra las fincas que quedaban todavía en el costado sureste del palacio y una vez que las adquiere, las demole, pareja el trazo del edificio y ahora sí abarca, como había sido el deseo de los gobernadores anteriores y como había sido el deseo propiamente de José de Gálvez, la totalidad de la manzana poniente del primer cuadro de la ciudad y pues nos deja por fin este maravilloso edificio. Un edificio, y con esto voy a concluir, que tiene sus grandes virtudes como patrimonio histórico, como patrimonio arquitectónico, pero también diría y haría énfasis en ello como patrimonio identitario. El hecho de que sea el gobierno independiente y el hecho de que sea el gobierno del Estado el primero en ejercer en este espacio arquitectónico las funciones para las cuales fue concebido el edificio mismo, da una, nos permite entender que es en ese edificio que se deposita por primera vez la identidad de lo que es el México independiente. Un edificio al que el gobierno independiente le va a ir imprimiendo su propio sello, más allá de las condiciones arquitectónicas, más allá de todas las características militares, civiles, barrocas que pudiera tener el edificio. Más allá de eso, el hecho mismo de estar depositándose en él la identidad de un gobierno independiente lo hacen único en toda la arquitectura civil de nuestro país. Y con eso terminaría yo. Agradezco nuevamente la invitación que se me ha hecho a participar con esta ponencia y pues estoy abierto a contestar alguna pregunta si la hubiere. Muchas gracias.
Bueno, si no hay preguntas, pues me pongo a las órdenes del Consejo del Patrimonio para lo que siga. Doctor, buenas tardes. Yaspi Cáceres. ¿Qué tal, Jasper? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Doctor, por ahí nada más, en la parte central, en el acceso, arriba en la puerta principal hay un escudo de un águila, que es también un referente. Quería ver si tenías ese dato, porque hace algunos años se montó una exposición de los símbolos patrios, hicieron referencia a ese raje y no me acuerdo cuál fue el dato que dieron, pero dijeron que era un dato importante de ese raje, que era un símbolo de un movimiento. No sé si ese dato lo tengas o sea totalmente ajeno. Bueno, no, el águila siempre ha tenido una connotación de carácter gubernamental, pero creo que lo más importante, más allá de que esté representando un águila imperial, es el hecho de que esa puerta y esa herrería fue hecha en los talleres de la Escuela Industrial Militar. Creo que eso es lo más importante que hay que considerar. Que hay muchas obras en San Luis Potosí que fueron ejecutadas en la Escuela Industrial Militar, que está a su vez pues auspiciada por el propio gobierno del estado, que busca sobre todo a finales del siglo XIX y en particular a lo largo del Porfiriato, tiene que ver con esa águila, por supuesto, buscan este tipo de espacios, este tipo de escuelas y de talleres que van a permitir que los jóvenes tengan una instrucción, pero también tengan un oficio. Entonces, son muy importantes las obras, es un tema por tratar más adelante, todo lo referente a la Escuela Industrial Militar. Ok. Muchas gracias, doctor, y felicidades. Excelente plática. Gracias, Jasper, a ti. Un gusto saludarte. Buenas tardes, doctor. Raúl Villafuerte. Hola, pues primero agradecerle y felicitarlo y pues más que una pregunta sería como pues reflexionar sobre esta narrativa de lucha de poder, me pareció muy interesante el papel que tiene la Alhóndiga y cómo va generando cargas simbólicas sobre el espacio y ese territorio y no se pierde, ¿no? En ese punto, en ese cuadrante. Y cómo los diseños que usted mencionaba para un ejercicio de defensa, ¿no? Toda esta reflexión de la convulsión que había en ese momento en términos arquitectónicos. Y bueno, también quería preguntarle si esta parte de la Alhóndiga coexistía con las instituciones coloniales o qué pasó con esta parte del beneficio social, si hubo alguna sustitución de la Alhóndiga o hacia dónde se fue, doctor. Gracias. Bueno, a ver, la Alhóndiga, como comentaba, estaba en esta cuadra desde 1609 y va a estar hasta 1777 ahí. Cuando se muda propiamente toda la administración de la Alhóndiga al nuevo edificio, que es el que está, ya comenté, en la calle de Hidalgo. Por supuesto, en el momento en que se toma posesión de aquel edificio, se derruyen, se derriban todas las construcciones que tenían que ver con la antigua Alhóndiga. Es una institución muy importante, por ahí yo tengo un libro al respecto que se llama De Piedra y Maíz, las Alhóndigas de San Luis Potosí, y es uno de los edificios menos valorados, me parece. Desafortunadamente, pues está actualmente en manos de varios dueños, de diferentes dueños. Y entiendo por las investigaciones que hice que también no hay, digamos, una armonía entre ellos o una capacidad de diálogo entre ellos como para que hubiera intervenciones importantes en este edificio.
Para no ir más lejos, acabo de pasar hace unos cuantos días y ahí donde hay una pollería transnacional muy famosa, si ustedes entraban antes, podían ver la bóveda de cuña que era de esas bóvedas antiguas de la Alhóndiga. Pues ahora están metiéndole no sé qué tantas adecuaciones y creo que van a darle al traste con esa que era de las últimas bóvedas de cuña que se conservaban lamentablemente. Y es una institución muy importante, por supuesto que el poder virreinal, el poder de la monarquía hispánica la prodiga, busca que se funden alhóndigas, por lo que comentaba, o sea, el tema del grano es muy importante y en época de carestía impide que se aumente el precio. Si se aumenta el precio, va a derivar en un descontento y el descontento deriva a su vez en un tumulto, en un motín, en un alzamiento social. Entonces la alhóndiga no solamente es un espacio de comercio, no solamente es un mercado, sino también es un despresurizador social. La alhóndiga va a sobrevivir más o menos hasta 1835, cuando ya hay otros conceptos también políticos, otros conceptos de gobierno y otros conceptos de administración, y pues se cambia, ya es una institución que no tiene mucho sentido, entra el mercado, otro tipo de mercado, la competencia es de otra forma, el libre mercado más o menos ya en ese momento empieza a irse como formulando, entonces ya la alhóndiga desaparece, se convierte en un parián propiamente. Enfrente de la alhóndiga estaba el mercado de los Mascorro, entonces se convierte en un espacio comercial, en un núcleo comercial que hasta la fecha subsiste. Fíjense ustedes cómo en torno a la alhóndiga pues está prácticamente todo el núcleo comercial del centro. Espero haber respondido tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Muy amable, muy interesante. Sí, gracias a ti. Pues bueno, si no hay ninguna otra pregunta, nuevamente me pongo a disposición del consejo. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Te veo, pero no te escucho. Es que lo traes conectado a la camioneta. A ver, voy por otro audio. ¿Ahí ya me escuchó? Sí, perfectamente. No, bueno, agradecerte, Armando. Fíjate que lamentablemente, pero de todos modos, ahorita ya la última parte sí estuvimos conectados, viéndote, escuchándote. De una comisión, el gobernador Ricardo Gallardo, acá en la colonia Satélite, para entregar unos juguetes por el Día del Niño. Y comenzó a las 5 la entrega de juguetes. Bueno, son de muy estas bien. cosas que no estaban contempladas y venía yo en la representación de él. Pero ya la segunda parte de tu exposición, de tu conferencia, ya la escuchamos aquí en una tiendita, aquí estamos en la colonia, y de veras, bueno, tú eres experto no nomás en esto, en muchos temas. Agradecerte, esto está grabado, te comento que estos diálogos también los mandamos a los consejos del patrimonio de los municipios. Ahorita ya tenemos 17 consejos municipales de patrimonio y un consejo de un barrio, que es el barrio de Tlaxcala. A todos ellos les mandamos la grabación.
para que ellos los pongan en sus consejos. Entonces también que sepas eso y comentarios, eso te los haremos llegar. Y espero que nos veamos pronto, estimado Armando. Muchas gracias, de verdad, un abrazo. No, claro que sí, Juan Carlos, con mucho gusto participo, colaboro, sabes que me interesa muchísimo que el conocimiento se difunda, se comparta y no quede nada más luego en estos pequeños grupos que se forman de académicos, de científicos, pero que no salen a donde debe de salir el conocimiento, que es pues, a la ciudadanía, a la gente, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Pues hay muchos temas que espero platiquemos pronto. Hay varios temas que son relacionados con lo que a ti y a mí nos apasiona, que es toda la cultura y el patrimonio, en fin, para ver tu opinión y ver de qué forma participas. Claro que sí. Independientemente de invitarte pues, a las reuniones del consejo, ¿verdad? Cuando las tengamos en los temas que yo sé que a ti también te apasionan. Claro que sí, cuenta conmigo. Muy bien, gracias. No, ustedes, Un gracias. un saludo aquí desde satélite. Mira, aquí está la tiendita donde estábamos. Está muy bien. Primero en la infancia, hay que tener contentos a los niños. De eso se trata. Exactamente. Bueno, gracias. Hasta luego. Si hay alguien más que quiera participar. Bueno, doctor Armando, muchas gracias por su plática muy interesante, muy amena, muy fructífera, con mucho conocimiento para todos nosotros sobre su tema, que es usted un experto. A nombre del arquitecto Juan Carlos Machinena Morales y del Consejo del Patrimonio Ideal y Centros Históricos, le damos las gracias, doctor, y a todos ustedes, muchas gracias por su participación en esta mesa de diálogos virtual. Muchas gracias y que pasen muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Doctor, un abrazo. Saludos. Saludos. Buenas tardes, hasta luego. ¿Cómo me salgo?